arrimado acá. Sé que le queda lejos y sé que tienen un montón de actividades, pero bueno, la verdad que muy buena la convocatoria que hemos tenido. Esperábamos algo así. Bueno, la situación es un poco lo que ya veníamos planteando hace bastante tiempo. Si bien en los últimos días, los últimos par de meses, digamos, hemos decidido no, no salir tanto a cuestionar la situación ni a plantear la situación, sino que las empresas lo que hicimos es lo que está a nuestro alcance, porque no podíamos seguir siempre sobre, sobre la crisis, hablando permanentemente cuando era pública notoria, entonces no quedó otra posibilidad que avanzar en los recursos que tienen las empresas para seguir funcionando, para reducir un poco los costos, para llegar en lo posible a un fin de año que sabemos, todos acá somos colectiveros, sabemos que son las épocas más difíciles, donde existe una caída importante de pasajeros, donde a su vez hay que pagar SAC, pero la verdad que a pesar de todos los esfuerzos que hicimos con preventivo de crisis, con recursos individuales por parte de las empresas, no todas, acudiendo a la justicia, con concurso de acreedores, etcétera, etcétera, llegamos a un fin de año muy complicado, muy difícil, y la verdad que no estamos avisorando salida en el corto plazo, donde en algún momento sí existía. Primero quiero resaltar que acá estamos las empresas de transporte público de pasajeros del área metropolitana, que son las que integran la Cámara. Está la referente de Tiro Federal, Microbús y La Cordial, que es una UTE que se formó al proceso de licitación, María Alejandra Mena. Está Mario de Bortel, que es referente del grupo ERS Urbano, Facundo Sactores de San Fernando, Carlos Soria de la empresa Compañía Bermejo, y la señora Laura y Loreta Navarro, que son referentes obviamente de Ataco Navarro y la UTE, que se formó, digamos, también para la licitación. Todas empresas que parten de la que menos años tiene, por ejemplo en el caso de Facundo Sactores, tiene 25 años de trayectoria en la jurisdicción. El caso de Soria con 53 años, el caso de Navarro más de 70 años, lo mismo la empresa San Fernando, cerca de 25 años también ERSA funcionando, y la verdad que con distintas situaciones estamos en un estado ya de imposibilidad de continuar. Esa es la situación, es decir, hemos acudido a todos los recursos que teníamos, pero lo que es cierto que venimos arrastrando del año 23 en adelante, cuando fue la licitación, donde hubo una inversión importante, digamos, primero de la mano del Estado provincial, con un aporte del Estado provincial y un esquema de tasas subsidiadas que lo pagan las empresas, es decir, para poder avanzar con la compra de colectivo. En principio se dispuso de fondos, digamos, del Estado para poder traer los colectivos, pero luego esos fondos son los que terminaron un crédito que lo están pagando las empresas. En definitiva, las empresas son las que están pagando esos créditos y los que asumieron esos compromisos que hoy se hacen cada vez más difícil cumplir. Durante el 24 y el 25 incluso las empresas en forma individual, aparte del crédito otorgado por el Banco del Chaco en aquella oportunidad, hicieron inversiones propias. Durante el 24 todas las empresas invirtieron, digamos, con capitales propios y asumiendo créditos por fuera del esquema de tasas subsidiadas del Banco del Chaco. Y ahora, incluso recientemente, las empresas Navarro como San Fernando asumieron nuevos compromisos para seguir funcionando con un servicio que medianamente cumplan las expectativas de los usuarios. Pero lo cierto es que el hecho de que durante todo este tiempo, durante el 24 en adelante,
cuando se cambió la relación, digamos, de aporte estatal, primero con la caída de subsidios nacionales y luego con un retiro de los aportes provinciales, digamos, al esquema de compensación por uso del sistema, y al haber asumido, digamos, la compensación del sistema, o mejor dicho, los ingresos del sistema casi exclusivamente de la mano del pago de tarifa, implicó una caída de pasajeros transportados. Para que ustedes tengan una idea, durante el año 2024, más o menos los aportes terminaron siendo cerca de 1.000 millones de pesos por parte del gobierno provincial, luego se redujo a cerca de 500 millones de pesos más o menos actuales, es decir, se redujo a la mitad, o sea, un 50% menos de aporte, con un 600% aumento de tarifa, y eso implicó obviamente una reducción del 50% nuevamente de pasajeros transportados, el hecho de que todo el costo del sistema prácticamente se tiene que asumir por parte de los usuarios, cuando en realidad nuestra reglamentación implica de que la ecuación económica se tiene que sostener en función de distintos parámetros, entre ellos aportes por subsidios nacionales, aportes por subsidios provinciales y ingresos por tarifa. Al suplirse uno de los componentes, lo que se debió justamente es compensar, y eso no ocurrió y se mandó a tarifa, y eso implicó obviamente una caída de pasajeros transportados, atento que la gente no tiene la posibilidad de asumir esos costos, con tarifas que no son competitivas frente al resto de las alternativas de transporte, por ejemplo el Uber, los remises, la moto, el moto Uber, etcétera, etcétera. Hizo que a principio de este año, en marzo más o menos, estábamos más o menos en 1,5 millones de pasajeros transportados, y estamos rozando los 700.000 pasajeros transportados en noviembre, con una caída en diciembre, que obviamente vamos a tener una caída, y en enero y febrero con una complicación aún mayor. En el medio de todo esto hemos tenido que superar cerca de 3 escalas salariales, que ustedes saben que lo venimos cumpliendo a media, en base a acuerdos con el Turco, Abraham y compañía, digamos, con la UTA, en base a procesos preventivos de crisis en los cuales se pudo bajar las escalas anteriores, pero llegamos al límite de este año, donde el reclamo del gremio se hizo cada vez más fuerte, y nos obligan, o sea, de acuerdo a lo que establece, digamos, las paritarias, las tarifas, los salarios que hoy reclama el gremio es de 1.370.000 pesos para un trabajador que recién comienza, y viáticos diarios de 13.000 pesos por día. Entonces, esta situación hace que el costo salarial sea inviable, producto de que durante más de un año no se reconocieron los costos del sistema, no se reconoció tarifa. De hecho, al día de hoy, y por eso también la convocatoria a ustedes, digamos, no tenemos conocimiento de cuál va a ser la tarifa que se va a establecer posterior a la audiencia pública, cuál va a ser el aporte del Estado provincial por las diferencias de compensaciones de tarifa como lo vienen realizando, pero lo cierto es que con los mismos números que el Estado provincial estableció en audiencia pública, hoy tenemos cerca de 1.000 pesos menos de ingresos por uso del sistema. Y esto no es de ahora, esto es desde más de mediados de año que venimos reclamando. En abril hicimos el primer reclamo de tarifa, supuestamente se iba a analizar los costos después de las elecciones de mayo, eso nunca ocurrió. Luego hicimos otra presentación en septiembre, se iba a analizar después de las elecciones, recién se hizo el análisis a principio de este mes. Y obviamente cuando las tarifas que van a llegar en un momento de caída de pasajeros, cuando se definan por parte del gobierno, y las compensaciones van a llegar absolutamente tarde. Entonces no vamos a poder cumplir lamentablemente las condiciones que nos está exigiendo la UNA.
También en el medio de un incumplimiento del Estado de la ley 3105, que es la ley del área metropolitana del transporte, para la conformación del ENRETRA. Nunca se conformó el ENRETRA para poder discutir las políticas públicas de transporte, convocar a los municipios para que puedan establecer políticas adecuadas para mejorar el sistema. Tampoco se cumple la ley 6477 en su artículo 87, que habla de la discapacidad, que tienen que ser transportados las personas con discapacidad con una compensación por parte del IPRODIT y con presupuestos destinados a tales efectos para pagar a las empresas. Eso tampoco se cumple. No solo que no se cumple la compensación a la discapacidad, sino que tampoco se los contempla en los usos del sistema. Esto quiere decir de que ese discapacitado, esa persona que tiene un beneficio, digamos, lo termina soportando el boleto, lo termina soportando aquel pasajero que no tiene beneficio, y ante el déficit del sistema termina soportándolo a la empresa. Este combo de situaciones hacen de que lamentablemente estamos en un punto donde no nos queda otra alternativa que reducir los servicios cada vez más, y que como consecuencia de la reducción del servicio, hoy cerca de 90 trabajadores lamentablemente han sido notificados de la suspensión de su trabajo. Es una decisión muy complicada, en un fin de año que es muy difícil, pero que no queda otra alternativa. Es decir, no podemos seguir soportando un esquema que nos está llevando a la destrucción del sistema de transporte público de pasajeros, cuando vemos que no existe ningún tipo de política pública de mejora, por ejemplo, de los controles de los servicios alternativos, por ejemplo, de las motos. Hoy los motovehículos en la ciudad de Resistencia, en el área metropolitana, tienen más espacio que el transporte público. Si ustedes cuentan los metros cuadrados que tienen el estacionamiento de las motos, va a ver que tienen más espacio los motovehículos que los espacios de transporte público, mucho menos de pensar carriles preferenciales o exclusivos, con todo lo que implica, ¿no? Porque mejorar el transporte público no solo mejora las condiciones de tránsito, sino también las consecuencias de un tránsito caótico, como por ejemplo los siniestros. Hoy el Estado gasta cerca de 2.000 millones de pesos mensuales en materia de siniestros viales. Cerca de 60 siniestros por día ingresan en el hospital público. Si uno hace la cuenta de cerca de un día de internación, ¿cuánto implica? Cerca de 600.000 pesos. Bueno, la cuenta es muy sencilla de cuánto está gastando el Estado. Y sin embargo, no hay una mirada desde el ENRETRA, que debería estar funcionando con todos los municipios, integrando el mismo, para mejorar el sistema, para que se sostenga medianamente toda la inversión que hubo, y a su vez también que se mejoren estos índices, que son uno de los más elevados a nivel nacional. ¿Larrea están ante la peor crisis de la historia en el sector? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso me gustaría por ahí que Facundo, que es uno de los otros empresarios, pueda emitir algunas palabras. No sé, Facundo. Bueno, sacamos los micrófonos, por favor. Más allá de lo que ya prometió Gustavo, evidentemente estamos en una situación donde el transporte público en la capital de la provincia de Resistencia está muy complicado, y por todas las maniobras que fue describiendo Gustavo, estamos apuntando a prácticamente la desaparición del transporte público de pasajeros por ómnibus, ¿no? Realmente tenemos muchas aristas que ustedes dirán, ¿por qué ahora sale todo esto? Lo que pasa es que todo esto nosotros lo hemos ido tratando, pidiendo audiencia. Gustavo, como el asesor legal de la Cámara y presidente de la Cámara, fue presentando notas, demostrándole al gobierno el déficit, así como también lo hemos hecho por empresa. En mi caso particularmente, una línea totalmente deficitaria que perdón, ya hace 3 años que estoy soportando, y nadie trabaja para perder hoy en día. Pero
son las condiciones de los pliegos y hay que cumplirlo, ¿no? Pero siempre se ataca o se nos hace cumplir a nosotros, diríamos, y bueno, hay partes contractuales donde no recibimos la misma respuesta por parte del poder concedente, ¿no? Sartori, perdón, ¿entiende que toda esta situación es consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país o indiferencia del gobierno provincial? No, la crisis económica que atraviesa el país es el punto inicial, ¿no es cierto? Pero de todos modos, hay muchas jurisdicciones del interior, en realidad desde que el gobierno nacional nos cortó el fondo compensador a todas las empresas, hay municipios y localidades donde, tanto localidades provinciales como municipales, pudieron hacerse cargo también de esto que Gustavo hizo notar al principio de la nota, donde él dice que había 3 aristas o 3 o 4 aristas que aportaban al sistema de transporte. Al caerse una, por supuesto, las otras deberían de haber soportado eso, o por lo menos llamar para decir, a ver cómo podemos manejar esto, y no fue de esa manera. Simplemente se volcó al boleto del que paga el pasajero, ¿no es cierto? Facundo, había una realidad que se dio durante gestiones anteriores, que es la exigencia a los empresarios de contar con nuevos transportes, con nuevos vehículos, con nuevas unidades actualizadas en su antigüedad, y de alguna manera esto también obligó a regular los tiempos de presencia en las paradas de colectivos, las frecuencias. Eso también entendemos que a ustedes los obligaba a contratar más personal para trabajar en las unidades. Ahora, después de todo este proceso, al retirar los subsidios, se quedaron con todo el personal, las unidades sin terminar de pagar. Digo, ¿qué responsabilidad tienen las gestiones anteriores, más allá de la responsabilidad de esta gestión de gestionar, en todo este proceso que los lleva a ustedes a esta situación? ¿Qué responsabilidades hay del Estado? Y bueno, justamente esa, la de ser Estado, diríamos. Yo pienso que el anterior poder, diríamos, político, apostó toda su ficha a ganar una elección cuando el pueblo dijo otra cosa, ¿no es cierto? Y bueno, hoy el Estado, en aquel momento otro poder político, llamó a la licitación, se firmó un contrato, se hizo un compromiso y demás, que bueno, hoy, indiferentemente del poder político que esté, es la obligación nuestra con el Estado, porque el dueño de los recorridos y demás es el Estado. Nosotros somos concesionarias del transporte, nosotros me refiero a cada una de las empresas, ¿no? Entonces, ¿quién estaba antes o quién está ahora? Para nosotros sigue siendo el Estado. Obviamente cambia la gente con la que uno tratar, las políticas o la forma de pensar de uno y otro espacio, pero el transporte público sigue siendo el mismo y sigue tratando de llevarlo adelante. Por supuesto que se tuvo que invertir, se invirtió en un momento muy malo porque ya la crisis estaba haciendo una mella importante no solamente en el transporte, sino en la economía de la Argentina, y hoy en día no es distinto, pero por esto que te dice Gustavo, al haber muchísimos más medios alternativos, vamos a llamarlo, las exigencias no son parejas. Nosotros tenemos, te puedo enumerar un montón de cosas que tenemos que hacer frente, que no es llenar un papelito y entregártelo, sino que tiene un costo, qué sé yo, por decirte, habilitación de los coches tiene un costo, técnica de los coches tiene un costo, carnet de los choferes tiene un costo, patentes siguen teniendo un costo, seguro, un costazo tiene, combustible, ni hablar, Costo laboral. El costo laboral, porque nosotros no tenemos fulanito que venga y me hace un monotributo y trabaja y maneja un colectivo. No, es gente de planta permanente donde tenemos la obligación de pagar un sueldo y pagar un 931, unos aportes sindicales, demás. O sea, son todos números que si usted los va sumando, estamos totalmente
en una competencia desleal con los otros servicios. Me da a decirle que te enumere, vos con esto que te dije, te das cuenta de las obligaciones que nosotros podemos tener. Si te hablamos de números, bueno, vamos a salir corriendo todos, ¿no? Pero la realidad es esa. Y hoy en día estamos afrontando todo esto con una baja importantísima en el transporte, de pasajeros principalmente, a la que hemos llegado por estas formas de buscar soluciones a los costos que tiene el transporte. Por supuesto que históricamente el transporte de colectivo, si no pasa, si no tiene frecuencia, los pasajeros dejan de confiar en el transporte público de pasajeros. Pero en un principio se nos ofreció como aliciente o una forma de buscarle una vuelta a esto, reducir unidades. Y bueno, tuvimos que tomarla por los costos, por supuesto. ¿Cuántas unidades se van a reducir con esta suspensión de trabajadores? Bueno, yo eso no te puedo contestar porque no soy partícipe de esa suspensión. Quizá la empresa que ha entrado en esa figura te pueda contestar. ¿Los números no les son favorables aún teniendo el sistema de cobro de boletos por anticipado, como es SUBE o como fue otros en otros años? El sistema de boleto anticipado no es para las empresas, es justamente para el sistema SUBE. O sea, empresa del Estado. Que es una empresa del Estado. Digamos. Las empresas, por el contrario, el fondos, pasajero que transporta lo recibe al otro día. O sea, es decir, no es un beneficio para la empresa. Es lo mismo para Y mañana, por el ¿no? contrario, incluso, Tampoco es lo mismo. uno de los componentes. Tampoco es lo mismo porque tenemos 5% de descuento en la utilización del sistema. Claro. Y por el contrario, incluso uno de los principales componentes de los pasajeros dentro del sistema son los atributos sociales de SUBE, que son todos los que tienen beneficio: la progresar, empleada doméstica, excombatiente, jubilado, pensionado, todo lo que tiene ese beneficio, que pagan un 45% del valor de la tarifa. El otro 55% que viene del Estado Nacional te llega 2 meses después. Entonces, la verdad que el ingreso anticipado, digamos, es un concepto erróneo para las empresas. O sea, las empresas no tienen un ingreso anticipado, lo tienen al otro día, después que transporta el pasajero incluso, y 2 meses después en el caso de los que tienen atributos sociales.